Bienvenidos correlones, hoy les traigo un video muy especial. Esta fue una carrera en un servidor privado, el servidor de Noisy Crew, que me hizo esta invitación muy especial y estaba corriendo aquí con mi amigo Amarillas en el mismo equipo y estábamos de hecho conduciendo los dos el mismo coche, cada uno con su tuneo personalizado. Se trata del Lotus Sprint del 2002 y quería mostrarles el resumen de esta carrera y también para aprovechar, darle mi agradecimiento pues a Tolomatrix, al Sherman, a Amarillas, a Gallardo, a Taffy, y seguro que se me van a escapar varios nombres que también me han dado la bienvenida a su comunidad con los brazos abiertos, y la verdad que estoy muy contento, muy complacido de poder participar en este tipo de carreras privadas. No sé si todos ustedes, los que me ven, están al tanto de que existen una cantidad incontable de servidores privados en los diferentes continentes, y la verdad es que es muy revelador y también es gratificante ver cómo hay tanta gente apasionada que disfruta de las carreras, que se lo quiere pasar bien y que también están haciendo todo lo posible por tener lobbies que no tengan mucho choca-choca, o que la gente profesional y la gente amateur tengan un lugar de encuentro donde los amateurs también puedan aprender sobre la marcha y con la experiencia a cómo desenvolverse mejor en carreras así, en carreras que a medida que va pasando el tiempo se van tornando cada vez más profesionales ya, y hay una cantidad increíble de eventos todas las semanas que se disfrutan al final de cada jornada, de cada día. Ellos tienen horarios para que todo el mundo pueda ingresar. Uy, ahí se me tambaleó el coche, se me sobrecalentaron las gomas, allí perdí bastante control. Y aquí entramos en el embudo, que es muy peligroso, se fue de frente un BMW y aquí varios coches se van en trompo y se impactan y se forma un embotellamiento allí en la recta de las emociones que complicó muchísimo las cosas. En esta carrera particular ocurrieron muchos eventos controversiales que luego los administradores y los que organizan los eventos tuvieron que tomar allí medidas y penalizar a varios corredores que lamentablemente no entienden cómo es el funcionamiento de las carreras. No son choca-choca, son gente amateur que, bueno, todavía está en proceso de aprendizaje. De hecho, hubo varios de ellos que incluso intentaron hacer la carrera en sentido contrario. Me imagino yo porque tuvieron complicaciones con el vehículo, porque estas carreras se hacen con daños, con los reglajes profesionales. Entonces, si sufrieron algún percance, se impactaron contra algún muro, se chocaron contra otro vehículo, lo que sea, eso también causa daños en el vehículo y tienes que entrar a boxes para hacer las reparaciones pertinentes. Entonces, imagino que muchos de estos corredores que fueron en sentido contrario era para no dar toda la vuelta al circuito con el coche averiado, para entrar a boxes haciendo una maniobra muy arriesgada, y eso complicó muchísimo la experiencia de los que se los toparon de frente. De hecho, yo ahorita les voy a enseñar el desenlace de la carrera, que fue un pandemonium, y tengo un clip para ello que van a disfrutar mucho en el cierre. Pero lo cierto es que me la pasé muy bien. Mi carrera, como puedes ver, fue muy chill. Pude librarme allí de los choques, de los contratiempos. Uy, ahí se le deslizó al compañero Adri 23 Happy allí, que anda con el Subaru. Otra cosa interesante en estos servidores que me gusta mucho es que se trata de nivelar. Como puedes apreciar, son diferentes modelos. Cada equipo tenía que conducir y escoger un coche en particular. Eso se hizo por asignación. Eso no lo entiendo mucho. Lo que sí es que todos los coches tienen que tener unas especificaciones técnicas y cumplir con unos reglajes para que la cosa sea más o menos balanceada. Y bueno, yo hice todo lo que pude para avanzar con mi Lotus, y la verdad es que quedé bastante bien en la carrera, que ya lo vas a ver a continuación. Fueron 29 vueltas. Oye, para alguien como yo, para su tío Romer, que se le acalambran las manos con facilidad, la verdad es que hacer 29 vueltas limpias no es sencillo. Y bueno, también está el sistema de penalizaciones, que no ayuda muchísimo, y también se toma en cuenta en el cierre de las carreras. Y bueno, y todos los pilotos van acumulando puntaje, o sea, se lleva toda una organización espectacular, y la verdad es que quiero felicitarlos a todos
los implicados en este servidor y en estos eventos, porque la verdad es que hacen un esfuerzo increíble y lo hacen por amor al arte, lo hacen porque realmente disfrutan el juego, disfrutan la plataforma, y la verdad es que ojalá que los desarrolladores tomen más en cuenta a todas estas personas, a todos estos jugadores que realmente valoran su trabajo y lo valoran con hechos, lo valoran con acciones, con organización. Y la verdad espero que se les tome más en cuenta en un futuro para eventos oficiales, porque la verdad es que se lo merecen. Aparte, en su mayoría son corredores muy buenos, con muchísimo talento, que saben cómo gestionar la carrera, que saben cómo conducir de una manera efectiva. Hay unas peleas espectaculares entre pilotos top en estos servidores, así que como puedo decir, fíjate, en la sexta posición va Ajay Cranky, y en la primera plaza va ganando el Sherman, y son pilotos que tienen mucha data, que tienen mucha experiencia, disfrutan modificar sus coches, sobresalen, y han participado también en otros servidores internacionales dando la talla y representando a Hispanoamérica. Entonces, como te digo, o sea, la verdad es que es algo que es formidable, y estoy muy gustoso de participar, y voy a seguir participando todo lo que pueda en los eventos venideros. Yo voy a dejar en la descripción de este video, voy a dejar el enlace al Discord para que ustedes puedan entrar en contacto con los servidores privados de Noisy Crew. Y también próximamente también voy a compartir otra carrera que hice recientemente también en otro servidor que me invitaron los muchachos, donde participamos, que fue en Suzuka, una carrera espectacular. Fue una carrera multiclase, pero no te voy a adelantar mucho de eso, te voy a luego hacer el resumen. Lo cierto es que mis correlones he soportado hasta ahora 4 vueltas. Hay que hacer una parada boxes obligatoria, una. Y como puedes apreciar, los neumáticos, las gomas se desgastan levemente como en una carrera de la vida real, y el consumo de combustible también es diferente. Es decir, de hecho, el Lotus que ensamblé, como quedó tan liviano, una administración de potencia muy liviana, entonces el combustible que le puse al coche le dura para toda la carrera. Pero hay otros pilotos con otros coches que consumen un poco más de combustible por su tipo de configuración, por el tipo de vehículo que están usando, y bueno, tienen que entrar a repostar y tienen que tener tu estrategia de boxes. Pero como puedes ver, señores, en lo que respecta a mi carrera fue bastante chill. Estuve gran parte de la carrera en solitario, disfrutándomelo. En este momento permanezco en la 7ª plaza de la parrilla. Más adelante voy a seguir escalando producto de varios incidentes que vas a ver a continuación. Y voy a adelantar un poco la carrera para que veamos un poco más de acción adelante. Y bueno, mis correlones, como puedes apreciar, ya estamos recorriendo la 18ª vuelta de las 29 pautadas. Han entrado varios coches a boxes a hacer su respectiva parada, y yo he seguido avanzando, alargando un poco más este tiempo, alargando un poco más este compuesto de neumáticos, y con eso escalé a la 2ª posición momentáneamente, porque tan pronto ingrese a boxes, que va a ser en esta vuelta creo, pues obviamente voy a regresar a la 7ª plaza o a la 6ª, por allí. Así que bueno, tengo que también mantener la estrategia. Ingreso a boxes por la necesidad, por el reglamento, y para no preocuparme con el resto de la carrera. Fíjate que estoy entrando de hecho en una vuelta bastante razonable, para luego pelear cuando el coche se ponga más ligero con el consumo de combustible, bueno, poder también entrar. Y tuve que incluso hacer una mínima reparación. Fíjate que ahí dice que el tren de transmisión estaba en el 99%. Esa es otra cosa, que si haces los cambios de una manera brusca, también sufre la caja de transmisión o el motor, como en la vida real. Entonces tú tienes que también manejar un poco allí las revoluciones y estar muy atento a lo que haces con el coche, porque, como ya dije, sufre daño el tren delantero, se puede dañar la suspensión, es decir, se puede dañar la caja, el motor, que eso va a ralentizar muchísimo tu ritmo. Entonces se vuelve muy interesante, porque no solo tienes que mantener un ritmo de carrera favorable, sino que también tienes que estar atento a lo que haces con tu coche. No puedes extralimitarte y mantener allí el enfoque, ¿eh? Así que bueno, fíjate, aquí ya con la salida de boxes regreso a la 7ª posición
Y mira nada más el tiempo de vuelta o la ventaja que tiene el Sherman de casi 35 segundos de ventaja, que está en la punta. Así que voy a adelantar un poquito más. Y bueno, mis correlones, ahora estamos en la 28ª vuelta. Ya estamos en la penúltima. Vamos rumbo a la última vuelta del circuito en Maple Valley. Y cruzo la meta con potencia y determinación. Y aquí vemos otro coche, un Porsche, que tuvo allí alguna complicación. Creo que allí también sucedió que varios coches se impactaron. Y he estado toda la carrera, o gran parte de la carrera, estuve detrás del BMW de Kila 9969, tratando de recortarle, acercarme lo suficiente, y conseguí algo de ventaja, pero pues como puedes ver, no ha sido suficiente como para adelantarle. Y se notó muchísimo también la potencia. Mira, aquí tenemos a Cranky, que tuvo serias dificultades en su coche, producto de otro incidente con un amateur, y ahí está peleándose. Tenemos un rezagado. Esa es otra cosa también que también hay que comentar, sobre todo para aquellos corredores que no tienen mucha experiencia. Cuando ingresen a servidores privados, tengan mucha precaución. Hay que aprender a darle paso. Si tú eres un rezagado o alguien que se ha quedado muy atrás, uy, ahí casi me voy de frente con la parte posterior del BMW. Aquí tenemos también a Taffy, que también estaba peleándose allí con su Mustang, que parece que está teniendo problemas mecánicos. Ya estamos ya llegando al cierre. Uy, 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 se le va el coche a Taffy, se le deslizó. Yo también me voy largo allí y trato de mantener el control. Me impactó con un costado de Taffy, se le complica la carrera. Me voy detrás de Cranky, que también está batallando con el Camaro. Y esto está por terminar, señores. Entramos ya en la guillotina, en la curva final de Maple Valley, ocupando la quinta plaza, pero termino de cuarto lugar por las penalizaciones, justo detrás de mi amigo Amarillas, escalando 14 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta bastante competitivo de 1 minuto 39. Ok, entonces para también hacer la observación para los corredores amateur, como les estaba mencionando, cuando tú entras en lobbies o en servidores privados y por alguna razón, por circunstancias, por dificultades técnicas, se te rompió el carro, lo que sea, y quedaste rezagado, como está pasando aquí adelante, tú tienes que ceder el puesto, tú tienes que estar constantemente vigilando el retrovisor para que cuando venga alguien que está en la punta pueda adelantarte sin complicaciones. Fíjate tú cómo, porque este corredor de nombre, ¿cómo se llama? Saloy, bueno, Díaz, apellido Díaz, que está en la 21ª posición rezagado. Fíjate que ahí se va largo, de hecho ahí perdió el control de su Subaru y estuvo allí batallando conmigo, batallando no sé qué, porque sencillamente pues, o sea, si eres un rezagado tienes que obligatoriamente ceder el paso. Entonces son esos detalles que solo se aprenden cuando tienes experiencia, solo se aprenden cuando participas en eventos así. Entonces de verdad que yo les hago una invitación en nombre de los amigos de Noisy Crew, para que ustedes puedan comunicarse con ellos y de verdad participar, porque más allá de lo que se ve en el juego, más allá del multijugador destacado, existe una comunidad grande que está dispuesta a darles la bienvenida con los brazos abiertos. Y por supuesto hay que tener un comportamiento deportivo en todo momento. Aquí no se viene a chocar, aquí no se viene a volverse loco, aunque lo que te voy a mostrar a continuación también pues es muy particular, pero vamos para que vean el cierre, el último clip, para que vean lo que pasó en el desenlace de la carrera. Ok, estamos observando la carrera del compañero HCR Benito, que va detrás de Abandon Raptor. Y mira, cuando entran en la guillotina, ¡pum! se encontraron de frente con un corredor, como les estaba mencionando, que venía en sentido contrario, no sé con qué motivo. El caso es que... Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo nuevamente. Fíjense, ahí vienen estos dos peleando. Benito viene a la 9ª plaza y el que se choca de frente es el Mustang. ¡Pum!
Y viste, y mira cómo se rompe todo el carro, ahí sale todo en rojo el coche, miran el diagrama, todo roto el Camaro, pero y con eso logró llegar al final empujándolo, qué lamentable, es fuerte. Y bueno, mis correlones, entonces les dejo allí la invitación especial para que participen y se integren en la comunidad. La verdad es que la experiencia vale muchísimo la pena y una vez más le envío mi agradecimiento a todos los amigos que me han dado la bienvenida, una cálida bienvenida a sus servidores, a sus comunidades, y nos estaremos viendo en los próximos resúmenes, en las próximas carreras, para seguir participando y poderles traer resúmenes de muchísima calidad. Nos vemos en la próxima, correlones.